Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan. Buenos días, Buenos Juan. días, Juan. A ver, David, Juan Fernando, ¿cómo están? ¿Qué más de novedades? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días, Juan. Hola, buen día. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal han pasado? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que supone la transmisión de potencia, que es algo que necesitamos conocer cuando estamos haciendo el diseño de elementos de ejes, ¿no? En general. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que sería el ángulo de giro y cómo calculamos el ángulo de giro. ¿Listo? Entonces, la clase anterior hablamos un poco acerca de de lo que es torque. ¿Quién recuerda qué es lo que es torque? ¿Cuál es la definición de torque? ¿Es un momento? ¿Solo es eso? ¿Un momento? Es un vector de momento que produce torsión. Ya, pero falta algo ahí. Súper importante. Es paralelo al eje longitudinal. Paralelo al eje longitudinal, ¿no es verdad? Esa es la parte súper importante que hace que sea un torque, ¿no? Porque un momento puede ser un momento flector, pueden ser, digamos, de algunas formas, puede haber diferentes tipos de momentos, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? Es un vector de momento que es paralelo al eje longitudinal del elemento. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que de ahí hablamos de la relación que existe entre la deformación unitaria cortante o la distorsión y el radio, donde dijimos que era la máxima deformación unitaria corte en un elemento de eje. ¿En qué punto? En C. O sea, C, bueno, le llamamos C, pero ¿por qué le llamamos C? Esa sería como más bien la pregunta. Porque es el borde. El borde, ¿no? En el punto más extremo del radio, básicamente, ¿no? En el borde de la sección, ¿sí? Y con eso ya identificamos que la distorsión aumenta conforme yo me aleje del centro y también aumenta conforme yo me aleje en la distancia X. ¿Recuerdan? ¿No es verdad? Entonces, eso va aumentando, ¿sí? Linealmente. Esa es la parte importante, ¿no? De ahí hablamos un poco acerca de algunas otras cosas, como por ejemplo, hablamos de lo que es el módulo de corte. ¿Quién recuerda qué era el módulo de corte y cómo se calcula? Se somete a un torque en sus extremos y se mide la distorsión. Se somete a un torque en los extremos y ya, pero ¿yo qué gráfico? ¿De qué gráfica saco ese gráfico de el valor de G, del módulo de cortante? Del esfuerzo cortante y la distorsión. La gráfica de distorsión. ¿De qué? La gráfica de distorsión. De la, Se cortó, no entendí, perdón. ¿Me repites, por favor? De la gráfica de distorsión. De la gráfica de distorsión. Te inventaste una gráfica, el nombre. ¿Cómo así que la gráfica de distorsión? Así no se llama. Es Ah, La un gráfica de gráfico esfuerzo cortante. de Esfuerzo esfuerzo cortante y cortante distorsión. versus ¿qué? Distorsión. Versus El ángulo. distorsión. Eso es otra cosa, ¿no?
de la gráfica de esfuerzo cortante versus distorsión. Eso es otra cosa. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso como base, ¿sí? Vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la transmisión de potencia de un elemento y cómo se calcula. ¿Listo? Entonces, cuando hablábamos ayer, por cierto, me confirman cuando vean la tablet. ¿Ya se ve? Listo. Entonces, digamos que lo primero, vamos a hablar de la relación que existe entre la transmisión de potencia, ¿sí? Y lo que sería, pues, el torque, ¿no? Entonces, este sería nuestro tema 5.3. Listo. Entonces, empecemos definiendo lo que es potencia, ¿sí? Prácticamente, cuando hablamos de potencia, eso tiene prácticamente una definición, ¿no? Entonces, potencia, ¿sí? En este caso, vamos a definirla como un trabajo realizado en una unidad de tiempo. Listo. Entonces, cuando usted va al gimnasio, levanta pesas, está haciendo trabajo. ¿Por qué? ¿Qué me explica por qué uno hace trabajo cuando va al gimnasio? ¿Mm? Los músculos están trabajando, dice, ¿no? El instructor. ¿Pero por qué? Eso lo ven en física, ¿no? En física, me imagino que en el colegio también lo vieron, ¿no? ¿Cuál es la definición de trabajo? La fuerza que se realiza en una distancia. La fuerza que se... Bueno, esa es la forma de calcularlo, ¿no? Pero conceptualmente, ¿qué es un trabajo? ¿No? ¿Cuánta fuerza necesitamos para mover algo en una distancia? ¿Algo? No, ¿no? Un objeto. Es una masa, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos fuerza. ¿Qué es fuerza? Es una masa por una aceleración, eso es fuerza, ¿no? Cuando nosotros decimos un newton, es la fuerza necesaria para mover o acelerar, de hecho, acelerar 1 kilogramo de masa con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fuerza, ¿no? Y prácticamente cuando nosotros desplazamos esa masa 1 metro, ¿no? Estamos hablando de trabajo. Nosotros en ingeniería, pues prácticamente usamos las mismas unidades para denominar un momento, ¿sí? Pero las mismas unidades también nos sirven para denominar un trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso en física también se utilizaban otras unidades, ¿no? ¿Qué utilizábamos como unidades de trabajo? De trabajo o energía a la larga. Los joules. Los joules, ¿no? Los joules, ¿ya? Pero no hay que confundir, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que estoy analizando un eje, ¿sí? Entonces yo puedo tener el trabajo que ustedes analizaban en física, es hecho por una fuerza puntual, ¿estamos de acuerdo?
todo el mundo analizó el planito inclinado con el cubito que se deslizaba y la fuerza de fricción. Fácil, ¿no? Pero hay otros tipos de trabajo. A la larga, un trabajo es una fuerza que se aplica para producir un desplazamiento. Cuando hablamos de ejes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ejes, el o la fuerza que produce trabajo es un torque. Es un torque. ¿Sí? ¿Y qué creen que produce un torque en un elemento? Pues produce ¿un qué? ¿Un desplazamiento? ¿O un? ¿Ah? Si no es algo que se desplaza de un punto a otro, que es lo que produce una fuerza, que produce un torque. Cuando usted coge y destapa la tapa, ¿qué pasa con la tapa? ¿Ah? ¿La tapa qué? Un giro. Gira, Rota. gira, rota, exacto, ese es el desplazamiento, ¿no? Entonces quiero que entiendan eso, ¿no? Una fuerza, sea puntual o distribuida, que sabemos que es la misma vaina, es una fuerza, produce un desplazamiento entre un punto y el otro, ¿sí o no? El elemento se mueve de un punto a otro. Un torque produce un giro, se queda en el mismo punto, pero gira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces eso no se pueden olvidar, debe ser claro, bien claro para todos. ¿Listo? Entonces, la fuerza que produce trabajo es un torque y un torque que produce un giro. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de potencia, ¿sí? Entonces, potencia lo vamos a identificar con la letra P, no es carga puntual. Por ahora va a ser potencia. ¿Sí? Y potencia le vamos a poner que es un trabajo realizado por un torque por unidad de giro en una unidad de tiempo. Entonces es el torque por el giro que produce, ¿no? Por una unidad de tiempo. Listo. Entonces eso es el trabajo. Entonces, de física, se sabe que ustedes recuerdan y vieron todos que es ¿cuál es la velocidad angular de un elemento que está bajo, ¿sí? Un movimiento circular uniforme o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad angular? Sencillo, ¿sí o no? Sencillo. Si nosotros, cuando calculamos la velocidad lineal, era una distancia sobre el tiempo, ¿cómo calculamos una velocidad angular? Diferencian de ángulo sobre diferencial de tiempo. Bueno, ahí ya te fuiste directamente a la definición, pero la velocidad angular es cuánto ángulo recorre una partícula y en qué tiempo. La misma cosa, ¿no es verdad? La misma vaina, solo que pues está girando. Entonces tienen que medirse en ángulos. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que la velocidad angular la llamábamos W, ¿sí? Y esa velocidad angular no es nada más que un ángulo recorrido en una unidad de tiempo, o lo que dijo mi amigo Ayrton, creo que fue, no le alcancé a mirar el nombre, un delta, un diferencial de ángulo en un diferencial de tiempo. Lo mismo, ¿no? Ahora, reemplazando esto, pues nosotros sabemos que entonces la potencia va a ser igual a ¿qué? Pues al torque por la velocidad angular.
¿Listo? Ahora, si ustedes se fijan, ¿sí? Las unidades de torque, ¿sí? De torque es ¿qué? Es un momento, dijimos, ¿no? Entonces, las unidades del torque, si hacemos el análisis, es una unidad de fuerza por una unidad de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro es un ángulo, que sería radianes, sobre una unidad de tiempo. ¿Sí o no? Entonces, esta cosa que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Básicamente me da que las unidades va a ser una fuerza por una unidad de longitud sobre tiempo, porque los radianes, recuerdan que los quitamos generalmente en las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las unidades que tradicionalmente se utilizan son newtons por metro sobre segundo. ¿Ya? Y un newton por un metro sobre segundo, que es potencia o trabajo sobre unidad de tiempo, ¿sí? A esto le llamamos un watt. Creo que watt es con doble T, me parece. Bueno, un watt. ¿Listo? Entonces, un watt. Pero los invito a que cojan ustedes y ahorita busquen, cada uno en su computador va a buscar el carro, la moto o el vehículo de motor, ¿sí? Que más les guste y me busquen cuál es la potencia y el torque, ¿no? De ese vehículo, ¿sí? Porque yo no he visto un carro en que en ningún catálogo aparezca que tiene tantos watts de potencia, ¿sí o no? ¿Qué se comúnmente se utiliza? Caballos de potencia, ¿no? O CVs, que son caballos de vapor, ¿ya? Que son unidades, ¿sí? Que son transformaciones. Entonces, ya sabemos que un watt es un newton por metro sobre segundo, ¿ya? Pero entonces un HP, que es un horsepower, ¿no? Para potencia, en este contexto, ¿sí? Pues van a ser 746 watts, ¿ya? Eso va a ser un HP. Bueno, ¿listo? Ah, y los watts generalmente se los nombra con la letra W. Entonces, ¿ya buscaron? ¿Ya buscaron el carrito que más les guste? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahorita, sigan, ténganlo ahí, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas, ¿no? Cuando ustedes busquen el catálogo del carro que les guste, generalmente habla de que tiene tantos HPs, ¿no? Tantas potencia, pero al lado dice a o arroba, generalmente arroba, que quiere decir at en inglés, o sea, en no sé cuántas RPMs, generalmente. Tiene que existir esos dos valores. Entonces, tiene que haber una potencia, ¿sí? Y debe haber unas RPMs, que son revoluciones por minuto, ¿sí? Revísenlo por ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que sucede es que dijimos que esto prácticamente hablamos, ¿sí? De que teníamos que la velocidad angular es el número de vueltas que da en una unidad de tiempo, ¿sí? Pero eso se relaciona también con lo que se llama con una frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan qué es una frecuencia? ¿Una frecuencia qué es? ¿Y en qué se mide? Eso lo ven también por allá, en física, ¿no? Entonces, analizando el concepto de frecuencia. ¿Listo?
¿A qué le suena frecuencia primero que todo? ¿Ah? ¿Es el número de revoluciones en una unidad de tiempo? El número de revoluciones. Sí. Ricardo, ¿qué es una revolución? O sea, una vuelta. Una frecuencia es las veces que se produce algo, ¿no? Aquí estamos hablando de vueltas, ¿sí? Pero pues la frecuencia con la que usted va al baño es lo mismo. ¿Cuántas veces usted va al baño en el día? La frecuencia con la que pasa el gas, la frecuencia con la que se va a tomarse cerveza, lo que sea, ¿me entiende? Un periodo. Y es contrario al periodo. Muy bien, Ayrton. ¿Sí? Esos dos fenómenos están relacionados. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, frecuencia, ¿sí? O mejor dicho, la frecuencia, que lo vamos a llamar F, ¿sí? Es el número de ciclos o número de ciclos, ¿sí? Pongámosle ciclos veces que hago algo, ¿no? Y, ¿sí? Número de ciclos que hago por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy contando las veces. Entonces, digamos, ¿cuántas veces alcanza o cuál es la frecuencia con la que pasa un avión en el aeropuerto? Entonces, me toca contar cuántos salen en una hora, por decir, ¿no? Entonces digo, bueno, salen 10 aviones en una hora, ¿sí? Entonces son 10 veces por hora, ¿no? En cambio, el periodo, que lo llamamos T, generalmente, es al revés. Es 1 sobre la frecuencia. O sea que es, ¿sí? En una unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuántos número de ciclos existen? ¿Ya? Bueno, entonces entendiendo eso, y como estamos hablando de torque y estamos hablando de motor y sabemos que algo está girando, ¿sí? Entonces la frecuencia del motor es cuántas veces el motor hace un ciclo, ¿no? En un segundo. ¿Cuántos ciclos hace el motor en un segundo? ¿Listo? Entonces resulta que entonces nosotros sabemos que por definición la frecuencia, bueno, aquí le voy a cambiar este F a W. Hagan esa corrección, ¿ya? Porque cuando hablamos de velocidad angular, recuerden que cuando hablábamos de velocidades angulares, llamábamos a W también frecuencia. Entonces, Y el como T aquí no le deberíamos cambiar también por ser torque. bueno, sí, si quieres, sí. Periodo, entonces, periodo, ya. Entonces, lo que va a pasar es que entonces nosotros sabemos que habíamos dicho que la frecuencia o la velocidad angular es el número de el ángulo que logra generar un elemento por unidad de tiempo. Entonces, si yo tengo que el ángulo de la circunferencia con la que rota pues el eje son máximo 360 grados, ¿sí? Entonces yo tendría que mi frecuencia va a ser 360 grados por unidad de tiempo, que serían segundos, por decir, en un segundo, ¿no? Pero también puedo decir que 360 grados en radianes son 2 pi radianes por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, ¿no? Solo estoy haciendo la conversión. Entonces, básicamente, ¿sí? Yo puedo decir que la velocidad angular, ¿sí? No es nada más que
la velocidad angular no es nada más que la multiplicación de 2pi, que es el ciclo en ángulos, por lo que sería la frecuencia de oscilación de mi motor, que sería el número de ciclos sobre la unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, esto es la velocidad angular. Básicamente, la multiplicación de esos dos valores, 2pi por frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿la frecuencia en qué se mide? Entonces, la frecuencia generalmente tiene unidades de hertz. ¿Sí? Que es un hertz, es un ciclo por segundo. ¿Sí? Generalmente nosotros lo hacemos en hertz. Ahora, si yo reemplazo esta ecuación en la ecuación de potencia, yo sé que la potencia de mi motor va a ser igual a 2pi por la frecuencia del motor y por el torque aplicado en mi elemento. ¿Listo? Entonces, ya encontraron un ejemplo de del vehículo que les decía. ¿Sí? Entonces, verán, voy a coger aquí y les voy a mostrar el de mi moto. Están viendo aquí mi página de Google, ¿sí o no? Sí. Listo. Entonces, Sí. fíjense, aquí me dice que la potencia, ¿sí? Son para una Kawasaki 636. Esa es la moto, ¿no? Entonces, la potencia son 136 caballos de vapor a 13.500 revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, fíjense que yo puedo saber cuál es el torque. ¿Sí o no? Puedo saber el torque. Solo despejo y veo. Listo. Otro que nos comparta estos datos. Por cierto, yo voy aquí a hacer las conversiones. Otra persona, 2 personas más que quieran compartirme. Necesito esos datos. Necesito caballos de vapor o horsepower, lo que sea, con revoluciones por minuto. Y vamos a calcular el torque de los vehículos. Pero rápido, no todos a la vez. 2 personas más. ¿Quién dijo yo? Ah, bueno, entonces empiezo a preguntar. Vanessa, dinos tu carro, o tu moto, o lo que sea. Vanessa Narváez. Aún no tengo escogido. Estoy viendo. Hombre, pero ya lo dije como hace 10 minutos. Carlos, ¿quieres participar? Juan, sí, solo quería decirte que en el carro que yo escogí, o sea, ya me da el torque que tiene el carro. Y Bueno, vamos a ver. ya Y puedo compartir pantalla. claro, vamos a ver si nos da el mismo torque. ¿Me entiendes? Va. Entonces, déjanos ver qué tienes. ¿Quién es el siguiente? Carlos. ¿Y quién? Yo. Y Juan Fernando. Listo. Gracias, compañeros. Carlos, Juan Fernando. ¿Puedes dejarme compartir pantalla, por favor? Se supone que ya puede... Ah, déjame ver. Mientras estamos por aquí mostrando los carros, mi amiga Vanessa va a buscar cuál es la conversión de caballos de vapor a caballos de potencia, ¿ya? Y por aquí mi amigo... A ver, hoy dejémoslas participar a las chicas. A ver, mi amiga Paula. Paula me va a buscar la conversión de revoluciones por minuto, ¿sí? A hertz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero saber ese número. Bueno, entonces dice que son 270 caballos de potencia. Ah, y nos da el torque. El torque
son 295 libras fuerza por pie. Listo. Gracias. Perdón, Juan, ¿cuál me dijiste? Tú vas a convertir de CBs a HPs. Todo quiero que esté en HPs. ¿Listo? Y gracias, Carlos. ¿Puedes dejar de compartir? Listo. Y mi amigo, ¿quién dijo yo? Me olvidé quién fue el siguiente. Yo. Juan, dale, Juan Fernando. Este es mi carro favorito, es un Koenigsegg Regera. Hijo de Es un madre, motor de es que ustedes vienen con unos 4.0 carros que litros. ni he escuchado en mi vida. Koenigsegg. Sec. Ajá, ahí está, esa es la marca y el modelo es Regera. Por eso está como que aquí escrita en el buscador. Y esos carros, ¿de dónde se saca ese carro, madre? Yo nunca había visto ese carro. Bueno, entonces aquí dice que son, a Dice ver, que combinados son un poco más de 1500 caballos de fuerza. ya, a ver, combinados. Es que también tiene Bueno, motor madre. eléctrico y tiene motor a combustión. Genial. A ver, pero este no nos da las revoluciones, ¿no? Aquí Ni nos... decía del torque, decía ya, nos da 2000 el newton torque. metros. Ya. 1500. Oye, pero eso está una barbaridad. 1500 HPs. Ujú. ¿Qué es eso? ¿Es un camión? ¿Qué es eso? Es este carro de acá. Tiene como Bueno, es un carro de competencia. Está bien lindo ese carro. Ujú. ¿Y el torque cuánto es que dijiste que era? 2000 newtons metros. 2000 newtons por metros. Ujú. Listo. Entonces, vamos a ver. Vanessa. Vanessa, ¿ya encontraste el factor de conversión? Sí, pero no noté el número. ¿Pero no de qué? ¿Pero no qué? Bueno, un CB, aquí me dice que son .986 HPs. Bueno, más agilidad, Vane, por favor. Y mi amiga Paula. Paula, ¿Se me escucha ahí? de RPMs a Hertz. Yo encontré que un hertz es 60 revoluciones por minuto. Un Hertz, ya, pero yo quiero al revés. De RPMs a Hertz. Entonces, tú dices que un Hertz son 60 RPMs. ¿No es verdad? Lo que quiere decir que el factor de conversión es 1/60. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, hagamos las operaciones. A ver qué nos da rápidamente. Por acá tenemos mi calculadora. Y veamos. Entonces, primero, de la moto tendríamos 136 por .986. Eso me da 134.096 HPs. Y eso es, ¿sí?, unidades de potencia. ¿Es verdad? Entonces el torque lo tendría que dividir por, ¿sí?, esa potencia entre 2pi por la frecuencia. Entonces el torque va a ser igual a 134.096 HPs, ¿sí? Ahora eso lo voy a pasar a unidades de watts para poderlo utilizar, ¿no? Porque si no, eso no me va a dar en unidades consistentes, ¿ya? Entre entre 2pi, 2 por pi por la frecuencia. Y esto sería 13.500, ¿sí? 13.500 y esto lo divido entre 60 y me da hertz. Entonces aquí esto son ciclos o radianes por segundo a la larga.
Estamos de acuerdo, ¿no? Y para que me dé unidades de fuerza, los HPs, ¿sí? Los HPs los tengo que pasar a watts, porque sé que un watt son 1 newton por metro sobre segundo. Entonces, un HP, un HP son 746 newton por metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que son hertz, son pues, ciclos por segundo, se cancela, y por ahí me da el torque de la moto. ¿Ya? Entonces tenemos 134,096 por 746 por 60, y eso entre 2, entre pi y entre 13.500, y eso me da 70,760.72 newtons por metro. ¿Sí? ¿Me confirman esas operaciones? ¿Está bien? A ver. Disculpa, Juan, ¿estás compartiendo pantalla? Ay, no, perdón. Perdón, creo que sí, pensé que estaba compartiendo pantalla, pero no. Entonces, ¿qué hice? Yo sé que el torque va a ser igual a la potencia sobre 2pi por frecuencia. La potencia, los 136 CV son 134,096 HPs. ¿No? Y eso lo multipliqué por 746 porque yo sé que un HP son 746 newton por metro sobre segundo. Y entonces esto ya me está dando en newton por metro sobre segundo. Eso, que sería la potencia, lo dividí entre 2pi y lo dividí entre la frecuencia, pero la frecuencia son 13.500 revoluciones por minuto, serían el factor de conversión de 1 sobre 60 para pasarlo a ciclos por segundo, que son hertz. Se cancela segundos con segundos, HPs con HPs, y prácticamente me queda en newtons por metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué quería decir CB? Caballos de vapor. Ay, Caballos de vapor. Bueno. Y entonces me da que el torque, si mis cálculos no me fallan, de la moto a esa revolución son 70.760. Ese sería el torque. ¿Sí les dio lo mismo? Ok, bueno. Entonces de ahí vamos Juan Carlos, con, ¿de dónde salió el 746? de lo que les dije, un HP, o sea, un HP son 746 ya. watts. Sí, ¿Listo? gracias. Sí. Dale. Entonces, ahora tenemos que irnos al revés. Entonces, del Jeep Rubicon, o mejor dicho, de este de acá, de este carro, este era un carro de carreras, ¿no? Comparemos carreras con carreras, ¿sí o no? Entonces, este carro de carreras de 1500 HP a un torque de 2000 newtons es bajito, ¿no? Es bastante. A ver, vamos a qué revoluciones llega. Como experiencia, yo que tengo la moto a los 16,000 revoluciones por minuto, o sea,
sí, a las 16.000 RPM ya no da más. O sea, la moto, ahí quiere decir que tengo que meterle bastante acelerador para que tenga tanta revolución y saque todo el potencial. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver este Koenig, no sé qué. Está interesante. Entonces, ahora que necesito comparar las revoluciones, ¿no? Entonces dice que tendría que sacar es la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que sacar es la frecuencia. Entonces, para la frecuencia, tendría que yo dividir la potencia, que sería, o la frecuencia, va a ser igual a la potencia sobre 2pi por el torque. ¿Estamos de acuerdo? Despejando de esa ecuación. ¿Sí? Entonces, la potencia me dice que son 270 HP, y esto lo multiplicamos por 746 newtons por metro, porque un HP son 746 watts y un watt son newtons por metro, sobre segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿No iban a ser las del Koenigsegg? Sí. Ah, perdón, sí, era la del Koenigsegg. 1500. 1500. Ya. Listo. Voy a mover esto un poquito para arriba para que me quede todo un poco más ordenado. Entonces aquí la línea divisoria de la división, y esto por 2pi por el torque. Y entonces aquí para poder cancelar tenemos que pasar de newtons por metro, de libras fuerza por pie a newtons por metro. ¿Sí o no? Entonces tendríamos que ser 295. ¿Sí? Juan, estás viéndole mal, creo. ¿Por Ese qué? ya está en Este ya está en newtons por metro. Ajá. Por newtons por metro, sí, sí. Gracias. ¿Ya? Entonces cancelamos 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 y me da, bueno, qué bien. No tuvimos que convertir mucho. Entonces esta vaina nos da que son 1500 por 746 entre 2 entre pi entre 2000. ¿Estamos de acuerdo? Entre 2 entre pi entre 2000. Entonces no puede ser. Algo está mal aquí, a ver. ¿Cuánto les dio? ¿Les dio lo mismo que a mí? Porque si les dio lo mismo que a mí, esos valores están... 89.05. 89.05. ¿Qué serían? Hertz. ¿Sí o no? Porque tengo nada sobre segundo. 1 sobre segundo, que es hertz. 1 sobre segundo es un hertz. ¿Sí o no? Y eso en revoluciones por minuto, ¿cuánto sería? Entonces, por 60, ¿sí o no? Entonces, un hertz son 60 RPMs. Y esto me da 5.342.83 RPMs. Si un carro, si ustedes se han fijado en los carros, solamente cuando los enciendes están a 1000 revoluciones por minuto. O sea, 5000 es medio un acelerador. Así que medio le presionan el acelerador y ya está en 5000. Entonces, este carro, hablando ya un poco más técnicamente, pues alcanza su máxima potencia. Y eso es otra cosa. Entonces, se fijan que en vehículos de motor y en todo lo que ustedes tengan de máquinas, no es que el vehículo tenga la potencia siempre en todo momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué nos ayuda a concluir? Su vehículo solamente genera la máxima potencia a ciertas revoluciones. ¿Sí? Y no más. Si está por encima,
ya no tiene la misma potencia. Si está por debajo, ya no tiene la misma potencia. Solamente cuando usted acelera, y por eso cuando usted es piloto, usted tiene que hacer los cambios de marcha a cierta revolución del motor, ¿sí? Para poder, pues, ganar la mayor eficiencia. ¿Listo? Entonces, interesante, interesante lo que hemos visto acerca del... He aprendido un nuevo carro, no sabía que existía ese vehículo, la verdad. No soy muy amante a los carros, la verdad. No lo sigo mucho. Pero bueno, ¿listo? ¿Entendido qué es potencia? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ahora, ya hablándole desde un punto de vista más de aplicación en ingeniería, digamos que la potencia a nosotros nos sirve para hacer el diseño de ejes, ¿no? Entonces, en el diseño de ejes, esto sería el tema 5.31. El diseño de ejes de transmisión. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que nosotros necesitamos en el diseño de ejes de transmisión es generar o calcular el diámetro que se requiere, pues, para que el eje no se rompa, ¿sí o no? Teniendo en cuenta, pues, el esfuerzo máximo que él puede soportar. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a saber? El torque. Entonces, fíjense, aquí nosotros teníamos el valor del torque que se requiere para cada uno de los dos vehículos, ¿sí o no? Ese es el valor del torque que se requiere que soporte cada uno de esos dos vehículos, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros podemos calcular también es la forma del eje, ¿sí? Entonces, conociendo que nosotros la anterior clase, ¿sí? O mejor dicho, nosotros ahorita sabemos que el torque lo utilizamos, es igual a la potencia sobre 2pi por la frecuencia, ¿no? Es la potencia sobre 2pi por la frecuencia, ¿sí? Entonces podemos utilizar lo que aprendimos la clase anterior. Entonces, nosotros sabemos de la clase anterior que el torque, o mejor dicho, el esfuerzo cortante máximo que ocurre en el extremo del eje, ¿sí? Es igual ¿a qué? Al torque por ¿qué? El radio. Por Por C C. sobre J. J, que es El momento polar. momento polar de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer que de esta ecuación voy a despejar T. Y entonces, yo sé que T es igual a el tau máximo por J sobre C. ¿Estamos de acuerdo? Tau máximo por J sobre C. ¿Sí? Entonces, digamos que en esta parte, a mí me es bastante simple entender lo siguiente. Si yo cojo y despejo la relación entre, ¿sí? Despejando J sobre C, yo puedo saber que J sobre C es igual al torque sobre el esfuerzo máximo cortante que soporta mi elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, nosotros sabemos también lo siguiente. Entonces, para secciones totalmente circulares, y bueno, aquí me perdonarán, pero voy a tratar de hacer de la mejor manera una sección circular.
Entonces supongo que sería más o menos como por ahí. Para secciones circulares completas, el J va a ser igual a pi medios, ¿sí? Pi medios por el C a la 4. Eso sería para una sección totalmente circular. Pero para una sección hueca, para una sección circular hueca, pongamos esta con un hueco no sé, ahí, vamos a ver. ¿Sí? En donde yo tengo esto hueco. Entonces, aquí voy a plantear algunas cosas. De aquí el centro, aquí el centro. Aquí yo tengo el radio C. Aquí, en cambio, yo tengo el radio C0. Y tengo también el radio CI. ¿Estamos de acuerdo? El radio externo, CO, y el radio interno, CI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí yo tengo que J va a ser igual a pi medios por la multiplicación de C0 a la 4 menos CI a la 4. ¿Listo? Entonces, dependiendo del eje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos coger y calcular el eje que necesitamos para el carrito, ¿sí o no? Entonces tenemos que decir el material. Entonces, ejemplo. Vamos a diseñar considerando un material con T máximo igual a 100 megapascales. Esto es una propiedad del material, ¿sí o no? ¿Sí? Considerando un material que tiene un esfuerzo máximo de 100 megapascales, calcular el diámetro de un eje lleno para la Kawasaki y para él, y aquí sí me va a tocar Koenigsegg. ¿Será que puedo copiar esto? Porque si no, no está largo. No, Koenigsegg. Koenigsegg. Creo que era algo así. ¿O Koenig? Bueno, me entienden, ¿no? De cuál estamos hablando, ¿no? ¿Me entienden? ¿Listo? Entonces, fácil. Yo cojo con esta fórmula y yo sé el torque. Entonces, el torque de la moto dijimos que era 70.770. Pues primero para la Kawa. Entonces, tendríamos que para una sección llena, tengo que J es pi medios de C a la 4 y eso dividido sobre
C. Ese es el radio que yo necesito sobre C. Y eso va a ser igual a la división entre el torque, 7.761. 7.761 newtons por metro sobre el esfuerzo máximo, que son 100 megapascales. Entonces, en newton por metro serían 100 por 10 a la 6, ¿sí o no? Newtons sobre metro cuadrado. Entonces, cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá. Este y este me queda en metros, ¿sí o no? Y entonces me sale que C va a ser igual a, no sé, ahí sí, 7.761 por 2 entre pi y entre 100 exponente a la 6. Y esto, la raíz cúbica, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto les dio? ¿Sí les dio lo mismo? Sí. Sí. Bueno, y ahora para el Koenigsegg, me quedaría, es igual a la raíz cúbica de el torque, que dijimos que era 2000 newton por metro sobre esto por 2 sobre pi por 100 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Entonces, raíz cúbica de 4000 entre pi entre 100 exponente a la 6. Bueno. 0.01011. ¿Ya? ¿Listo? Y ya. Si fuera un eje hueco, pues bueno, tendríamos que calcular dos radios o alguna cosa así, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Ojo, ese valor de 100 megapascales, ¿sí? Me lo tomé de un ejemplo de libro, ¿ya? Sin embargo, pues nadie realmente va a poner en un carro un eje de 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo que ahí estamos hablando de que el eje es de 1 centímetro en el carro, ¿no? Que obviamente no, ahí deben haber muchas más fuerzas adicionales. Y ahí debería haber un factor de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. En la moto, pues, estamos calculando pendejadas, porque a la larga la moto no transfiere por cardán, como lo hace en el carro, la fuerza, sino que lo pasa por cadena. Entonces, podríamos calcular la tensión en la cadena que se requiere soportar. Bueno, una vaina así. ¿Listo? Pero bueno, se entendió el concepto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, listo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que sería ahora el ángulo de giro.
A ver, voy a pasar a renglones. Entonces, este sería el tema 5.4. Entonces, ángulo de giro. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado un poco acerca de qué es el ángulo de giro, realmente, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos lo que es el ángulo de giro, ¿sí? Entendemos que tiene que ver con el ángulo que se forma entre el plano deformado y el plano sin deformar. ¿Recuerdan? En cuando yo tengo un tubo sometido a torsión, que es lo que vimos la clase de ayer, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es, en vez de analizar un tubito que sea, o un eje, que sea totalmente constante su diámetro, vamos a analizar un tubito cuyo eje vaya a ser variable, ¿sí? Ay, tengo un problema aquí. A ver. Bueno, entonces yo voy a coger y voy a analizar ahora un eje en donde el eje va a ser variable, ¿sí? Y entonces, este sistema, ¿listo? Yo le voy a someter a un torque. ¿Listo? Ahora, a este sistema, al que le someto a torque, ¿sí? Va a tener un eje. Entonces va a tener el eje XY, normalmente. Entonces va a tener el eje XY. Pero también va a tener el eje que pasa por ahí, que es el eje Z. O bueno, para que nos quede igual que el libro, Y, Z y X. Para que el diferencial sea en X. ¿Listo? Entonces, en este sistema, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a coger ya una distancia delta X, ¿sí? A una distancia delta X, voy a coger y voy a hacer un corte en mi elemento. Se supone que el círculo de un extremo es más grande que el otro. Se supone. Créeme. ¿Listo? Me vas a creer que el círculo de un extremo es más grande que el otro. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, ¿sí? Cuando nosotros estábamos hablando la clase anterior de lo que significaba el análisis, ¿sí? Nosotros encontramos aquí una ecuación. ¿Recuerdan esta ecuación 2 que dijimos, no? Que gamma es igual, ¿sí? Gamma es igual a rho por de phi, el delta del ángulo, sobre dx. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esta ecuación, yo voy a despejar lo que es el delta del ángulo de giro, de esta misma expresión. ¿Recuerdan cómo llegamos a esta expresión, no? Por una relación de triángulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, de esta expresión, ¿sí? Entonces le voy a poner aquí, ¿sí? De la expresión 2, porque ya sabemos cuál es nuestra expresión 2, en donde yo tenía que gamma es igual a rho por el de phi sobre dx, ¿sí? Obtenemos
lo siguiente. ¿Listo? Entonces, de esa expresión voy a obtener esta ecuación. Perdón. ¿Listo? Entonces, ¿qué me dice esta expresión? ¿Ya? Entonces, esta expresión debe decirme, o debe decirles a ustedes, que el ángulo, ¿sí? El ángulo tiene una variación lineal conforme yo me alejo de delta X, o el delta X aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente, pues es algo que nosotros tenemos y que ya vimos y que analizamos en la anterior clase. Nosotros sabemos que el ángulo es 0 en el punto donde está el empotramiento, o donde está fijo, y va creciendo a partir de que yo le aplico el giro. ¿No? Entonces, nosotros también sabemos, si analizamos o analizando un material que sigue la ley de Hooke, ¿sí o no? Entonces, como sigue la ley de Hooke, nosotros sabemos que gamma es igual a tau sobre G. ¿Sí o no? Y por lo tanto, pues, podemos coger y podemos aplicar la fórmula en donde, para la fórmula de esfuerzo, de tau, y sabiendo que tau, ¿sí? Un esfuerzo cortante, yo lo puedo relacionar con el torque, ¿sí? Con el torque por ρ sobre J. ¿Recuerdan? ¿Listo? Son las mismas ecuaciones. Ahora, ¿por qué le pongo a esta variable X? Porque el torque puede variar en función de la longitud del elemento, ¿sí o no? Entonces, en la longitud del elemento yo puedo tener un torque que es variable. Y entonces es una función. Y como estamos diciendo que aquí las dimensiones son variables del eje, de la sección transversal del eje, pues J es variable. ¿Se entiende que J es variable? ¿Sí? Bueno. Entonces, yo puedo coger y puedo sustituir esas expresiones. Entonces, yo voy a sustituir esta expresión, la voy a sustituir aquí, ¿no? Y esta la voy a sustituir acá, ¿sí? Y entonces me queda lo siguiente. Sustituyendo las ecuaciones, queda, ¿sí o no? Me queda que el diferencial del ángulo de torsión, perdón, del ángulo de giro, no es nada más que, ¿sí? Que tau, pero tau es la variación del torque en la longitud, por ρ sobre J con variación. Eso es tau, ¿sí o no? Y esto lo voy a dividir por esta G que tengo acá. Entonces, esto por G. Y si G es variable, por ejemplo, si ustedes tienen una barra hecha de 2 o 3 materiales, pues G también es variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo tengo más de un material en mi barra. Entonces aquí yo ya tengo, todo esto es la distorsión. ¿No es verdad? Y a esa distorsión la voy a multiplicar por esto, que sería dx por ρ. ¿Estamos de acuerdo? Solo he ido reemplazando las ecuaciones, una tras otra.
Entonces aquí yo puedo cancelar entonces esto. Rho, me cancela, ¿sí? Y yo tengo ahí un diferencial de X, ¿sí? Entonces, como este es un diferencial de ángulo de torsión, yo puedo integrar la función por tramos en la longitud del elemento. ¿Listo? Y entonces, si yo tengo un eje de 5 metros, pero cada metro es diferente material o diferente sección o tiene diferente torque, pues lo que hago es que voy integrando por partes. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Y no es nada más. ¿Listo? Entonces, de la integración me queda que el ángulo de giro no es nada más que la integral desde 0 hasta toda la longitud, ¿sí? De la función del torque sobre G por J. La función de G por la función de J. ¿Recuerdan? Para carga axial, yo les había dicho que la rigidez axial de un elemento es E por A. ¿Recuerdan? El módulo de elasticidad por una propiedad de la sección transversal. E por A. Para flexión, ¿qué era? Era E por I, ¿no? Para torsión es G por J. Siempre es una propiedad del material por una sección, propiedad de la sección transversal, J. Y eso va a ser de aquí en adelante. Cuando lleguen a análisis estructural avanzado, va a ser la misma cuestión. Siempre G por J, E por I, E por A. Y para cortantes, G por A de cortante. Bueno. Entonces, ya se van a dar cuenta que todos los que producen esfuerzos axiales, pues la constante tiene que ver con el módulo de elasticidad E. ¿Estamos de acuerdo? Y para todos los fenómenos que producen cortantes, pues siempre va a ser G, porque está relacionado con G. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se olviden de eso. Y esto por un diferencial delta X. ¿Listo? Ahora, aquí nosotros estamos hablando de que este torque, importante, este torque es el que nosotros sacamos del diagrama de torsión. ¿Estamos de acuerdo? Este torque es el que nosotros sacamos del diagrama de torsión. ¿Sí? Igual que sacábamos el diagrama de carga axial, igual que sacamos del diagrama de cortante y del diagrama de flexión. Siempre es con el diagrama. No el torque que yo aplico, sino con el diagrama de torque que se genera en mi sección. ¿Estamos? ¿Listo? No se olviden de eso. Ahora, para ingeniería, pues, ¿quién va a hacer un tubo o un eje que vaya a tener una transición? O que lo vaya a hacer de material variable cada segundo, cada minuto, cada centímetro, ¿no? Entonces, para aplicaciones de ingeniería, ¿en dónde? El torque, el material y la sección transversal son constantes en tramos definidos, en tramos bien definidos, pues como la integral es una sumatoria, pues yo hago lo mismo que en carga axial. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces yo hago la misma cosa que en carga axial. Entonces, identificamos zonas homogéneas de análisis.
¿Sí? Entonces, ¿qué eran las zonas homogéneas? El mismo material, la misma sección transversal y la misma función de torque. ¿Qué es constante el torque? Bueno, eso es una misma función. Que el torque se incrementa linealmente, eso es una misma función de torque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y la expresión queda en... Entonces, prácticamente cuando yo tengo eso que son constantes, pues yo voy a saber que el ángulo de giro no es nada más que la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de I igual a 1 hasta, pues, hasta N. Las partes que existan, ¿no? ¿De qué? De el torque homogéneo su I por la longitud del tramo homogéneo su I, ¿sí o no? Sobre el módulo de elasticidad su I por el J su I. Si yo tengo algo que es constante, si yo les digo, ¿es la misma sección transversal? Pues, de una, el J es constante y sale de la integral. Entonces sale y lo pueden factorizar. ¿Estamos de acuerdo? Si el material es el mismo, pues sale G y punto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿No todos a la vez? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Listo, chicos. Entonces, mañana, como tuvimos examen el lunes, mañana tenemos clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Se van a conectar a este mismo link. No les va a aparecer ahí en el Zoom, pero es este mismo link. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que es el mismo link todas las semanas? Es el mismo código. Se conectan a este mismo link. Así no les aparezca en Zoom. Es el mismo. Cojan el de la clase de ayer o cojan el de la próxima semana y les va a dar el mismo link. ¿Listo? ¿Estamos? Yep. Bueno. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Juan. Gracias, Juan Y Carlos. Samantha, Gracias, Juan. Juan. Gracias, ustedes. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao.